San Basilio Magno, 329-379. Patrono de los monjes. No es esto un mensaje de guerra, es, como decía el poeta antiguo, un enviado con palabras de oro. Ven, abrázame, no te detengas un solo instante. El amigo espera con impaciencia al amigo. La administración del imperio es una esclavitud, es verdad. Pero un hombre amable, prudente y dueño de sí mismo puede aún encontrar tiempo para los que ama. Así hago yo. Aquí, en el círculo de la amistad, se vive sin ceremonias mundanas. Nuestra primera regla es que un elogio equivale a una traición. Con toda libertad, pero siempre amablemente, nos advertimos unos a otros los defectos, nos ayudamos en nuestros trabajos y nos acostumbramos a una tarea sin fatiga, sin rivalidad, sin preocupación. Yo soy el que duerme menos, pues debo responder por la salud de todos. Perdóname que te escriba con tanta franqueza. Te juro que al enviarte esta carta, solo considero tu alta sabiduría, que debe ser provechosa para nosotros. Ven pues, la plaza pública está a tu disposición. Permanecerás con nosotros el tiempo que quieras. Esta carta la escribió Juliano el Apóstata, poco después de haber sido proclamado por las multitudes del Danubio como el rey del imperio. El amigo a quien se dirige era Basilio, el cual tal vez no vio en la invitación imperial más que un nuevo indicio de refinada hipocresía y el afán de imitar las bellas instituciones del cristianismo. Es un hecho que Basilio despreció aquella tentación peligrosa, prefiriendo la compañía de los cenobitas del Iris, entre los cuales figuraba su hermano Gregorio de Nisa y su amigo Gregorio de Nacianzo. Pero, ¿qué fue lo que llevó a este joven, a quien el mundo tanto ofrecía, a enterrarse en un desierto? Al volver a su patria, después de cumplidos los 25 años, Basilio se sintió impresionado por el ejemplo de su hermana Macrina, que llevaba en su casa la vida austera de las vírgenes consagradas a Dios. Comencé, dice él mismo, a despertarme como de un profundo sueño, a abrir los ojos, a mirar la verdadera luz del Evangelio y a reconocer la vanidad de la sabiduría humana. Como signo de una resolución firme, recibió el bautismo y, deseando conocer con más claridad la voluntad divina, viajó durante 2 años por todo el oriente, desde el Nilo hasta el Tigris, visitando los santuarios famosos, escuchando a los doctores de la fe, discutiendo con los filósofos, admirando a los grandes solitarios y robusteciendo el entusiasmo de su fe con la visita de los santos lugares. Rico en tesoros de experiencia, se apresuró a poner en práctica aquella vida de perfección que había aprendido de los anacoretas de Egipto y Mesopotamia, estableciéndose en un valle alegre de la provincia del Ponto, junto a la corriente del Iris. Con él viven otros ascetas que forman una especie de círculo amistoso, cuyo lazo es la caridad, calentado en la oración, en el trabajo manual e intelectual, en la noble conversación, donde se estudiaban los más altos problemas de la filosofía y de la teología. Con ellos reza, ayuna y trabaja, los gobierna, pero sin que nadie se dé cuenta de que hay un superior. Todo en su dirección es discreción y sabiduría. Se levantan al despertar el día para alabar a Dios con la oración y con el canto de los salmos.
Leen los libros sagrados y contemplan los santos personajes de la Biblia como estatuas vivientes e imágenes animadas. La oración alterna con el estudio. No se impone el silencio absoluto, pero tampoco se habla inútilmente. Es preciso reflexionar antes de hablar y disciplinar hasta el tono de la voz. De vez en cuando, Basilio reúne a sus compañeros alrededor de él, los instruye, resuelve sus dudas, los guía por el camino de la perfección. Así nacen sus reglas menores y mayores, suma de catequesis monacal, que señalan una etapa esencial para el desarrollo de la vida cenobítica. Con ella, la cultura oriental se junta a la tradición pacomiana. El ideal monástico es enriquecido e iluminado con las claridades del espíritu griego. El mismo ideal de San Pacomio es un homenaje a la vida de los anacoretas. Su monasterio nos da la impresión de un cercado donde el individuo puede vivir seguro. Hay una rígida disciplina exterior, pero cada cual tiene libertad completa para organizar su vida ascética. El objetivo de aquella minuciosa reglamentación no es la comunidad, sino el individuo. El aprecio excesivo de la soledad deslumbra a aquellos legisladores egipcios. Piensan que el trato con los hombres aparta de la compañía de los ángeles, y si aceptan el cenobio es porque el desierto carece de lo necesario para vivir y está lleno de fieras y serpientes. Basilio se da cuenta de que hay un punto flaco en estas tendencias, es el olvido del precepto fundamental de la caridad, y ello le lleva a sentar la tesis contraria. El claustro no es un producto de la necesidad, sino el ideal más puro del cristianismo. Familiarizado con el concepto de la ciudad griega, va a demoler la supremacía del aislamiento con una crítica profunda y radical, en la cual se descubre crudamente los grandes peligros de la soledad y analiza las ventajas de la convivencia. A semejanza de la iglesia, el monasterio se le presenta como un organismo en el cual cada miembro tiene su destino particular. Un espíritu común anima y penetra el conjunto, transmitiendo la savia vital hasta las últimas articulaciones. Esta enseñanza pareció tan nueva que no fue aceptada sin resistencia y solo lentamente llegó a propagarse por los centros ascéticos del Oriente, que siguen considerando a San Basilio como su maestro y legislador. Lo es efectivamente. Si no creó el monaquismo oriental, le infundió una vida nueva cuando se encontraba amenazado de un gran peligro, el de llegar a ser una sociedad de trabajadores que rezan o de rezadores que se matan a fuerza de penitencias. El encauzamiento de la corriente impetuosa que pobló las soledades de Siria y Egipto trajo el movimiento metódico, militarizado y enfermo de espíritu. Se necesitaba un alma nueva, una sangre joven, algo interno y vital, un corazón palpitante y vigoroso. Y esta espiritualización del ideal monástico fue también obra de San Basilio. Volvió a renacer el primitivo entusiasmo y el milagro se realizó con la repetición machacona de un solo principio, el cumplimiento de la voluntad de Dios. Si el aislamiento corporal quedaba reemplazado por el recogimiento del alma, el cumplimiento de la voluntad divina sustituía la red complicada de la primitiva ascesis. Sus obras no tienen de suyo importancia alguna, todo depende del espíritu con que se las hace. Las mayores penitencias hechas por satisfacer la voluntad propia no sirven de nada. De aquí nace la discreción de Basilio en su obra legisladora. De este modo elevaba el ideal monástico y a la vez le extendía. Le elevaba hacia Dios y le extendía hacia el mundo. Nada del mundo que fuese noble, bueno y bello era extraño a la vida monacal. La misma cultura pagana podía penetrar en el claustro
purificada por el bautismo y la penitencia. El claustro no será un liceo, ciertamente, pero el hálito de Atenas penetrará en él. La vida religiosa se convertirá en una filosofía, el abad en un maestro y el monje en un campeón de la verdad. La pluma y el libro reemplazarán a los cestos y a las esteras. Tal es la evolución que San Basilio realiza en la historia del monaquismo. Tal vez es en la homilía contra los ricos donde mejor se revela aquella alma de apóstol, aquella caridad triunfante y arrebatadora. En el Evangelio decía: hay una palabra desconcertante, odiosa, insoportable. Es esta: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ah, si el Señor hubiese dicho: arrojen su dinero en un abismo de placeres culpables, desperdícienlo con prostitutas, compren diamantes, muebles, pinturas. Entonces ustedes, ricos del siglo, triunfarían. ¡Qué demencia! Conocen las ruinas gigantescas que dominan nuestra ciudad como un montón de rocas artificiales. ¿En qué siglo fueron levantadas estas construcciones hoy destruidas? No lo sé, pero sé que entonces había pobres aquí y que en lugar de socorrerlos, los ricos preferían gastar su dinero en estas construcciones locas. Pero el tiempo ha soplado sobre esas piedras gigantescas, las ha derribado como juguetes de niño, y el dueño de esos palacios arruinados llora ahora en el infierno. Más provocativo, aunque tal vez menos conmovedor, decía en otra ocasión: cuando entro en la casa de alguien muy rico y sin entrañas, cuando contemplo el resplandor del oro y de los mármoles, pienso interiormente en la locura de ese hombre que decora con tanto lujo los objetos sin vida y deja su alma abandonada. ¿Qué gusto puedes tener en contemplar tus sillas de marfil, tus mesas de plata, tu cama de oro, cuando a tu puerta piden pan miles de hambrientos? Pero dirás: yo no puedo socorrer a tantos. Yo te respondo: el anillo que llevas en el dedo con el rubí, el zafiro o el diamante que le enriquece podría liberar a 20 presos por deudas. Tu guardarropa bastaría para vestir a una familia entera, y sin embargo te niegas a dar una limosna a quien la mendiga. No lo olvides, el pan que tú no comes pertenece al que tiene hambre, el vestido que tú no usas pertenece al que va desnudo, el dinero que malgastas es oro del pobre. Una viuda perseguida por un funcionario que quiere casarse con ella contra su voluntad se refugia en la iglesia de Cesarea y recibe hospedaje en la casa del obispo. El juez se presentó en Cesarea y, llamando a Basilio ante su tribunal, se atrevió a exteriorizar las más infames insinuaciones. Se hizo una investigación en la casa episcopal. Los investigadores, dice Gregorio de Nacianzo, se atrevieron a entrar en la modesta celda de Basilio, sin respeto a los ángeles del cielo, testigos de las virtudes sublimes que allí practicaba este hombre humilde. Mientras tanto, Basilio permanecía tranquilo delante del juez. «Que le despojen del manto», dijo este. «Estoy dispuesto», respondió Basilio, «a quitarme también la túnica si quieres». «Que le desgarren los costados con uñas de hierro», ordenó el juez. Y el obispo, sonriente, contestó: «Esto será un consuelo excelente, porque como puedes ver, estoy sufriendo terriblemente del hígado». Los verdugos iban a empezar, cuando un murmullo formidable hizo retumbar la curia. Era el pueblo de Cesarea, que llegaba en masa preguntando por su obispo. Ahí estaban todos, hombres y mujeres, viejos y jóvenes. Los dos gremios de armeros y tejedores imperiales parecían los más irritados,
Venían con hachas encendidas, bastones, piedras, puñales y lanzaderas. ¡Muere el juez!, gritaba la indignación popular, y a ruegos del juez, Basilio apareció en la puerta del pretorio y apaciguó a aquella multitud alborotada. La exasperación se convirtió en entusiasmo y el perseguidor pudo huir entre la multitud. Cuando el libro de Basilio recorría todo el oriente, llenando de alarma a las huestes del arrianismo, el emperador llega repentinamente a Cesarea. Iba preocupado del recibimiento que le haría Basilio y acudió a todos los medios para conquistar su afecto. Le enviaron primero un grupo de obispos arrianos que ni siquiera fueron recibidos por el de Cesarea. Llegó después una embajada de damas, pero las peticiones salidas del harén, dice Gregorio de Nacianzo, y apoyadas por los eunucos, tuvieron el mismo resultado. Otro día llegó el jefe de la cocina imperial, un hombre que se llamaba Demóstenos, y para justificar su glorioso apellido tenía grandes ambiciones literarias. Este venía con gesto amenazador. Todo el que resiste al César, dijo, pasará por mis cuchillos. Vuelve a los hornos, replicó el obispo, ahí está tu puesto. Se presentó finalmente el prefecto. San Gregorio de Nacianzo nos ha conservado el diálogo que tuvo con Basilio. ¿Qué motivos tienes, comienza, para resistir tú solo a tan gran emperador? El emperador es grande, responde el obispo, pero no es superior a Dios. ¿No sabes, dice el prefecto, los tormentos que puedo hacerte sufrir? ¿Cuáles? Explícate. Tengo a mi disposición la confiscación, el destierro, la tortura, la muerte. La confiscación, contesta Basilio, puedes ponerla en práctica si es que te importan algunos vestidos usados y unos pocos libros que constituyen toda mi riqueza. El destierro, ¿cómo podrá asustarme? El cristiano se considera peregrino en todas partes y sabe que toda la tierra es de Dios. Los tormentos acabarán antes de ensañarse con mi cuerpo, según lo débil que está, y la muerte apresurará mi marcha hacia Dios, por quien suspiro. Nadie hasta hoy, dice el magistrado estupefacto, ha usado conmigo semejante lenguaje. Es que tal vez, contesta Basilio, no te has encontrado nunca con un obispo. Él es, decía su amigo Gregorio, el último destello de la ortodoxia de Oriente, el foco en que se concentra la vida del catolicismo y sin embargo espían todas sus palabras para malinterpretarlas y para volverlas contra él. 3 años hace, escribía a uno de ellos, que he dejado la palabra a la envidia y al odio. El dolor que he sentido lo he encerrado en mi pecho, pero al fin me veo obligado a hablar y a desafiar a mi mayor enemigo a que presente una acusación seria contra mi doctrina, mi vida o mis costumbres. Jamás he hecho traición a la fe, como la recibí siendo niño, sobre las rodillas de mi abuela Macrina. Así la predico y así la enseñaré hasta el último aliento de mi vida. Hace 20 años, tú estabas conmigo en la soledad del Ponto, tomando parte de aquella vida de penitencia, juntamente con mi amigo Gregorio. Recuerdo que a veces pasábamos el río para ir a la escuela a escuchar las cosas celestiales que nos decía mi Santa Madre. Dime por favor, ¿es que entonces, cuando todo nos era común por el derecho de una amistad llena de confianza, me oíste pronunciar alguna de esas blasfemias? Un día en Nacianzo asistí a Gregorio a un banquete invitado por un alto personaje. Después de hablar de los sucesos del día, recayó la conversación sobre los dos amigos. Me felicitaban de ser amado por ti, escribía el Nacianzo al día siguiente.
Recordaban nuestra vida de estudiantes en Atenas, ensalzaban tu elocuencia, ponían tu nombre por las nubes. De pronto, un monje de apariencia austera se levanta y dice: ¡Basta de mentiras! Yo también admiro el genio de Basilio y de Gregorio, pero les falta lo mejor, la ortodoxia. ¿Qué atrevimiento es este?, exclamé yo. ¿Quién te ha hecho a ti, definidor de dogmas? Escúchame, dijo el asceta, vengo de Cesarea. Ahí he oído un discurso del obispo. Imposible hablar con más elocuencia del Padre y del Hijo, pero al tratar del Espíritu Santo, sus palabras eran torpes y oscuras. Si hubiera dicho un río que da vueltas a un peñasco para ir a esconderse en la arena. No era este monje el único que creía ver sombras en la enseñanza del obispo de Cesarea sobre la tercera persona de la Santísima Trinidad. Basilio se vio obligado a justificarse y lo hizo en un bello tratado que con abundancia de lenguaje y seguridad maravillosa expone por primera vez en la Iglesia la teología completa del Espíritu Santo. En el asunto de las homilías que llevan el nombre de Hexamerón, porque en ellas se explican las maravillas de los 6 días de la creación, Libanio, el retórico pagano, lloraba leyéndolas. Jamás decía: escribí yo cosa semejante. Y no es de Atenas donde salen estas obras maestras, sino de Capadocia. ¿No se engañará Basilio al pensar que no habita la mansión de las musas? No, respondía Basilio, mi única gloria es ser discípulo de los pescadores. Grave, sentencioso y austero, ante el hombre que ha meditado todos los detalles del Evangelio, ante el sutil conocedor de las enfermedades del hombre y ante el gran maestro de dirección de almas, sin perder nada de su familiaridad, aquella elocuencia se nos presenta más brillante en las descripciones del Hexamerón, donde se encuentra el genio griego con toda su belleza nativa, dulcemente animado por el colorido oriental, pero siempre armonioso y puro. Si alguna vez, decía Basilio, han pensado en el hacedor de todas las cosas, cuando en una noche serena paseas tu vista por la hermosura inenarrable de los astros, si alguna vez has considerado durante el día la maravilla de la luz, ven, deja que te conduzca como de la mano a través de los prodigios del universo. Describe luego las bellezas de la tierra, el orden, los perfumes, los colores, la música de las cosas y concluye: si estas cosas visibles son tan admirables, ¿qué serán las invisibles? Ese sol pasajero y sin embargo tan hermoso nos ofrece asunto de admiración inagotable. ¿Qué será el sol de justicia divina en su soberana hermosura? Los artesanos de Cesarea amaban estas comparaciones vibrantes, las escuchaban anhelantes y respondían a ellas con lágrimas y aplausos. Cuando la muerte apagó aquella voz, nada podía consolarlos. El dolor rayaba en la demencia, lloraban hasta los judíos y los paganos. La multitud corrió sollozando a tocar por última vez el cuerpo inerte. Algunos murieron aplastados y los demás, dice Gregorio, envidiaron la suerte de las víctimas funerarias. Y así colocaron a mi amigo en el sepulcro de sus abuelos, cerca de los obispos, el obispo, el mártir, cerca de los mártires, y junto a los predicadores, la gran voz que sigue vibrando siempre en mis oídos.